Les doy la bienvenida una vez más a su curso de Excel avanzado orientado a VBA. En esta clase explicaremos todos los conceptos necesarios para crear programas básicos usando variables y constantes y teniendo como base el modelo entrada-proceso-salida. Sin más demora, empecemos. Dentro de los temas propuestos para esta clase tenemos un repaso del concepto de entrada-proceso-salida, que es esencial para la creación de programas básicos y que nos ayudará a tener mejor organizado nuestro código base. Explicaremos cada una de las ramas de este proceso usando el lenguaje Visual Basic y al final haremos un ejercicio práctico llevando todos los conceptos vistos. El modelo entrada-proceso-salida nos ayuda a dividir el trabajo que debemos desarrollar en la creación de un programa. En la rama entrada debemos definir todas las variables y constantes que necesitaremos en la ejecución de nuestro software, así como la asignación de los datos a los mismos. Para esto Visual Basic nos da la oportunidad de optar por tres opciones generales para este ingreso de información, la cual veremos en la siguiente sección. En cuanto a la rama proceso, haremos todas las operaciones aritméticas, lógicas o de toma de decisión, así como el almacenamiento de los datos procesados, para por último entrar a la rama salida, donde le daremos a conocer al usuario los resultados obtenidos que den solución a nuestro problema. En cuanto a la entrada de datos, Visual Basic nos permite trabajar con el Input Box, que es una herramienta que ya viene con el lenguaje y que carece de opciones de personalización. A su vez, podemos crear una ventana de entrada personalizada usando las herramientas disponibles en el área de User Forms, las cuales sí podremos personalizar a nuestro antojo, pero que requieren un conocimiento más alto del lenguaje. Cuando hablamos de procesamiento de datos, tenemos dos pilares generales a tratar. El primero es el trabajo de los datos entrantes que son procesados a través de operaciones aritméticas, lógicas o de toma de decisión. Y el segundo sería el almacenamiento de estos datos en lo que se conoce como bases de datos, que puede ser una simple hoja de Excel o una solución más compleja como Access, MySQL, etc. Por último tenemos la salida de datos, que haremos a través de un MSG Box simple o crearemos ventanas de salida personalizadas a través de la herramienta User Forms. Hagamos entonces un ejemplo práctico en nuestro aplicativo Excel usando todos los conocimientos adquiridos. Ok, entonces pongamos en práctica lo que hemos visto hasta ahora en la clase. Vamos a realizar un programa denominado Agenda Personal. Ya la mayoría pues, de los que me escuchan y los que me ven por este medio saben qué es una agenda. Es un mecanismo que tengo para almacenar información de mis contactos. Normalmente pues la usamos en nuestro teléfono celular. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que vamos a tener en cuenta? Pues debemos de crear una zona que nos va a servir como base de datos, en la cual se van a almacenar pues los datos que requerimos tener guardados para posteriormente poder buscarlos y utilizarlos, ¿no? Para esto he diseñado esta tabla muy básica, mírenla, que consta de primer nombre, primer apellido, segundo apellido, una edad, una fecha de nacimiento, dirección, teléfono móvil y correo electrónico. Pues son los datos básicos que debería tener, pienso yo, una agenda, ¿sí? Esta tabla nos va a servir entonces para almacenar aquellos contactos que pues necesitemos en un futuro, ¿no? Luego de eso pues he diseñado dos botones. Miren que uno de ellos se llama ingresar datos a la agenda. Básicamente es el que va a captar los datos, el que va a recibir toda la información que yo necesite almacenar. Y el otro botón es el que va a hacer el proceso de almacenaje. O sea, miren la diferencia. Este va a recibir los datos, pero este es el que los va a almacenar en esta tabla. ¿Listo? Ahora bien, una vez teniendo claro esto, indiquemos cómo hacer estos botones. Yo creo que con la tabla no hay problema, sabemos hacer una tabla básica. Y para hacer estos botones, pues nos vamos a ir a la pestaña programador, ¿sí? Normalmente, en lo que hemos visto en clases pasadas, entraríamos aquí a la opción Visual Basic, ¿sí? Los cual nos llevaría a la nueva ventana donde podremos crear los módulos y hacer la programación. Pero en este momento voy a crear un botón y esa opción está por esta pequeña herramienta acá que se llama insertar. Al darle clic vamos a ver un montón de cosas que iremos viendo en futuras clases.
Básicamente esto lo que me permite crear es la interfaz gráfica de un programa, ¿sí? Por ahora solo vamos a ir acá a esta sección de controles ActiveX y vamos a escoger la opción de botón de comando. Miren, acá está. Vamos a dar un clic y vamos a, como si estuviéramos creando una imagen, crear un pequeño botón de comando. ¿Listo? Una vez hecho esto, vamos a ir a este pequeño botón que se llama propiedades. Y aquí solamente vamos a tocar dos detallitos. El primero de ellos es el nombre, que es muy importante ya que va a identificar este elemento en el código, ¿sí? Una de las particularidades es que este nombre no puede llevar dos o más palabras, tiene que ser una sola. Entonces puedo jugar con esto y decirle que este se llama ingreso datos, ¿sí? O ingreso de datos, como ustedes quieran ponerle, ¿sí? Entre más corto sea mejor, porque menos se les va a dificultar pues realizar el código. ¿Listo? Y este va a ser el nombre, digamos, interno invisible del elemento. ¿Listo? Ahora miren ustedes que aquí hay una etiqueta que va a representar ese nombre de ese elemento tipo botón. Ese nombre va a ser el que va a ver el usuario, y a eso se le llama un caption. ¿Listo? Mírenlo, acá está. Acá está el mismo nombre. Dice botón de comando 1, botón de comando 1. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poder poner lo que queremos que el usuario vea. ¿Listo? Entonces para eso vamos a ponerle lo mismo que el botón de arriba. Ingreso datos a la agenda. ¿Listo? Y miren que ahí tenemos nuestro botón. Es muy importante tener en cuenta este nombre interno, porque es el que nos va a permitir trabajar sobre el botón en el código que haremos en un momento. ¿Listo? Este sería entonces la forma de hacer este botón. Haríamos de la misma forma el botón almacenar. ¿Listo? Vamos a botón, lo creamos. Este botón se va a llamar, por ejemplo, guardar, y en el caption vamos a poner el texto que yo quiero que vea el usuario, en este caso almacenar datos. ¿Listo? Internamente el botón se llama guardar, pero el texto que se ve en el botón es almacenar datos. ¿Listo? Ya tenemos entonces la forma de crear los dos botones, teniendo muy en cuenta esto. Yo los voy a borrar porque pues ya los tengo creados. Y entonces voy a proceder a mostrarles cuáles serían las propiedades de estos dos. ¿Listo? Este le voy a dar suprimir y lo borro, y este también, para no irnos a llenar de mucha cosa. Le puedo dar clic al botón que ya tengo y en las propiedades voy a ver que he configurado un nombre que es abrir guión bajo agenda 2. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, pero háganlo al momento de crear el botón. ¿Listo? Yo le puse abrir guión bajo agenda 2. Es decir, que este botón me va a permitir abrir, iniciar la captación, por decirlo así, de la información en mi agenda. ¿Listo? Aquí vemos el caption. Dice ingresar datos a la agenda, que es este mismo texto de acá. ¿Listo? Me voy al botón almacenar. Lo mismo, vamos a las propiedades, y a este botón pues obviamente yo le puse el mismo nombre, se va a llamar almacenar internamente, y el caption pues es el que estamos viendo, dice almacenar datos. ¿Sí? Ahora vamos a ver la importancia de estos nombres. ¿Listo? Es muy importante recordar estos nombres. ¿Listo? Porque sin ellos no vamos a poder conectar el código que van a hacer que estos botones trabajen con el elemento visual, o sea, este botón, y obviamente el botón no va a hacer nada. ¿Listo? Ya tenemos entonces la base para hacer nuestro programa. Tenemos la tabla donde se va a almacenar la información, y tenemos los botones con los que el usuario va a interactuar. Si ya tenemos esto, entonces ahora sí vamos a darle clic en Visual Basic para ver el código. ¿Listo?
Bueno, aunque esto parezca mucho, van a ver que es muy simple el código. Voy a tratar de explicarlo de la manera más entendible, ¿listo? Y como siempre, inicio aquí con option explicit para indicar que voy a crear las constantes y las variables de primero y voy a dejar que el sistema me controle esa creación y asignación de variables y constantes. Acuérdense que si no declaro o no creo una variable o una constante y luego la uso por acá, este option explicit me va a decir: no señor, usted no puede usar esa variable porque no la ha creado. ¿Listo? Luego de eso, de darle option explicit, pues he creado unas constantes, o mejor dicho, una sola, la cual va a ser nombre de programa. Yo le he llamado así. Y le estoy dando un valor. Voy a decir que ese nombre de programa es una cadena de texto. Recuerden, una string. Y le estoy dando, o la estoy igualando, le estoy dando de una vez un dato que esta constante va a almacenar la palabra agenda personal. O sea, mi programa se llama agenda personal. ¿Listo? Una vez creada la constante, vamos a crear unas variables. Y básicamente estas variables son las mismas que están en la tabla. Si ustedes ven, empiezo por el primer nombre, ¿sí? Y lo he denominado como un string, una cadena de texto. ¿Por qué? Porque mi nombre, pues, es un texto, ¿sí? O mi primer nombre es un texto. Lo mismo con el segundo nombre. Mire que le estoy dando segundo guión bajo nombre. ¿Listo? Primer apellido igual, es un string. Segundo apellido igual es un string. Y ya en la parte de edad he cambiado un poco la asignación de tipo de dato, porque edad vendría siendo lo que es un byte. ¿Listo? Un número que, recuerden, va de 0 a 255. ¿Listo? Luego he creado la fecha de nacimiento, que es tipo date. Recuerden que el date es el que me permite almacenar fechas u horas. Y he creado dirección, celular y la variable email. ¿Listo? O correo electrónico en español. Miren que eso ha sido lo primero, muy sencillo. Para que por favor, si van a hacer el proceso práctico, pues pausen el video y hagan esa práctica que es muy interesante. ¿Listo? Luego de eso viene algo un poco nuevo. ¿Listo? Recuerden que luego de declarar lo que es las variables y constantes, nosotros podemos crear clases. En las clases pasadas, en las lecciones pasadas, pues yo les hablaba del submain, que básicamente es una clase principal que va a afectar todo mi programa. Pero aquí no voy a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo dos elementos independientes que son dos botones. Por tanto, debo crear una clase por cada botón. Hay algo, y es que esas clases, de pronto en futuros ejemplos lo vamos a ver, que pueden ser públicas o pueden ser privadas. ¿Qué quiere decir pública? Que lo que yo haga en esta sección voy a poder utilizarlo en otras clases, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí crease una variable, esa variable la voy a poder usar en esta clase de acá abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi clase es pública y todos pueden tener acceso a una clase pública. ¿Listo? Muy diferente si yo fuera a hacer una clase privada. Es decir, que lo que yo haga dentro de esa clase no lo voy a poder utilizar en otras clases. ¿Listo? Para este caso vamos a necesitar hacer una clase pública. Mírenlo, acá está, dice public sub. Y la clase pública la he llamado igual que el botón. Si ustedes recuerdan, este botón de acá se llama abrir agenda 2. ¿Sí? Y miren que le he agregado un guión bajo y esto se le conoce como un evento. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Sí? ¿Cuándo va a ejecutar todo esto que tengo en esta clase pública? Cuando le dé clic a este elemento. ¿Y este elemento qué es? Pues mi botón. ¿Listo? Si vamos aquí un momento, le damos clic y vamos a las propiedades. Recuerden que aquí están las propiedades. Vamos a ver si puedo acomodar aquí, me deja ver ambas.
Sí, mírenlo. Aquí tengo seleccionado el botón. Miren que el botón se llama abrir-agenda 2 y es el mismo nombre que he puesto para esta clase. O sea, estoy conectando mi elemento visual con el código a través de esta clase pública. ¿Listo? De esta forma, todo lo que yo haga aquí va a ser ejecutado cuando yo le dé clic a este botón, que sería el de ingresar datos a la agenda. ¿Listo? Digítelo tal cual está allí. Y todo esto sería lo que va a ser mi botón de ingresar datos a la agenda. ¿Qué es? Pues esto ya lo conocemos de clases pasadas. Voy a explicarlo pues de un modo muy rápido, en donde yo le asigno a mi variable, por ejemplo en este caso primer nombre, le asigno un input box. ¿Para qué? Para que le solicite al usuario el primer nombre que va a almacenar en su agenda. Miren que de ahí para abajo se repite todo. Todo esto que vemos acá son la asignación de todas las variables para que todas me pidan a través de un input box al usuario que ingrese esos datos. Entonces el usuario va a tener que ingresar el primer nombre, el segundo, el tercero, el cuarto, la edad, ¿sí? La fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono celular y el email. Miren que todos están igualados a un input box con sus respectivos mensajes. Les aconsejo que si van a hacer el ejercicio, pues pausen el video y vayan digitando esto tal cual. ¿Listo? Aquí en este punto ya hemos asignado todo lo que va a ser mi botón abrir agenda 2, que sería este, recuérdenlo. Estamos diciendo entonces, cuando yo le dé clic me va a pedir todos los datos que se van a almacenar en la agenda. Eso va a quedar almacenado en memoria hasta que yo le diga que los almacene en la tabla. ¿Listo? ¿Quién va a ser el encargado de almacenarlos en la tabla? Pues el siguiente botón. ¿Sí? El siguiente botón me va a coger esos datos que están almacenados dentro de las variables y que fueron introducidos a través de un input box por el usuario, los va a coger y los va a almacenar en esta tabla que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, como último punto, pasemos a explicar qué hará ese botón almacenar datos. Voy a cerrar esto por acá para que podamos ver bien. Y miren que aquí he creado otra clase pública, no es privada. Recuerden que la clase pública es la que permite usar todos sus elementos en cualquier parte del código. He creado una nueva clase pública que se llama almacenar. Recuerden el mismo nombre de este botón. Voy a dar clic y miremoslo. Recuerden que aquí el nombre es almacenar y se llama igualito. Si yo cometo algún error y por algún motivo le coloco un nombre distinto acá en el nombre de la clase, pues no se va a conectar mi botón con este código que yo haga aquí. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta los nombres, tratar de hacer los nombres lo más fácil posible, lo más cortos y directos para pues no entrar a confusiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que esta clase se va a activar cuando yo le dé clic al botón que se llama almacenar. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que va a hacer mi botón almacenar cuando yo le dé clic? Este código que vemos aquí nos va a permitir insertar una celda vacía, ¿sí?, en esta tabla. ¿Por qué necesito crear una celda vacía? Porque cada vez que voy a ingresar un dato, necesito que los que ya existen bajen, ¿sí? Es decir, que si estoy aquí, cuando cree el siguiente, el último baje aquí y me le dé el espacio correspondiente para yo poder ingresar el nuevo dato. Y eso solo lo logro creando una nueva fila, que sería esta. En este caso estoy en la fila 4. ¿Listo? Entonces él va a ir creando nuevas filas y va a hacer que los datos que ya estén allí bajen y le den espacio al nuevo dato que voy a ingresar. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de este pequeño código. Mire.
La primera palabra que tenemos aquí, que es un poco difícil de decir en inglés, digámosle worksheets, ¿listo? Representa la hoja de Excel donde yo quiero insertar los datos, o en este caso donde yo quiero crear mi fila. Miren que esta hoja de Excel yo le he puesto entre paréntesis el nombre agenda. ¿Por qué? Porque mi hoja, si ustedes ven al lado izquierdo, yo la he llamado agenda. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al código? Vaya y busque una hoja de Excel que se llame agenda. ¿Sí? Mírenlo, acá está. Coincide este nombre con el código que yo tengo acá. Si mi hoja se llama de otra forma, yo tendré que colocarle ese nombre aquí para poder que mi código funcione y él sepa a qué hoja se tiene que dirigir. Luego de eso hay un punto y le digo que dentro de esa hoja que se llama agenda vaya a un rango, o en este caso una celda en específico, que es la celda B4. ¿Listo? Es decir, él se va a ubicar en B4. ¿Quién es B4? Miren, B4, que sería la casilla donde va a ir el primer nombre. ¿Listo? Ya estando ubicado en B4, a través de esta opción, de este pequeño código, le voy a decir que me inserte una fila entera. Si traducimos del inglés al español, pues insert sería insertar, row sería fila y entire sería una fila entera, una fila completa. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo con este código, para resumir entonces, que vaya y busque la hoja que se llama agenda, se ubique en la celda B4 y luego inserte una fila completa en esa posición. ¿Listo? Miren que ya tengo la primera parte, que sería entre comillas lo más complicado, que vaya generando cada vez que yo le den el botón almacenar una fila nueva para poder ingresar el nuevo dato. ¿Listo? Una vez ya tengo solucionado el problema de la creación de la nueva fila, tengo que decirle que los datos que están almacenados en las variables van a ir en ciertas posiciones de la tabla. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Mire, le estoy diciendo ubíquese acá abajo en la celda B4. ¿Listo? Y esa celda va a ser igual a lo que contiene la variable primer nombre. Resulta que la variable primer nombre, ya el usuario acá en este input box ya le dio un dato. Supongamos en el primer nombre le puso Pedro. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo, mire, váyase a la celda B4 y almacene ese nombre Pedro que está dentro de la variable llamada primer nombre. Es decir, que va a llevarme el dato a esta posición de acá. Aquí iría el nombre Pedro. Y si vemos, el código se repite cambiando solamente la celda. Miren que esta sería la celda C4 y le estoy diciendo en C4 póngame el segundo nombre. Listo, sería aquí, mírenlo. En D4 sería el primer apellido. En E4 sería el segundo nombre, el segundo apellido. En F4 sería la edad. En G4 la fecha de nacimiento. En H4 la dirección. En I4 el número de teléfono celular. Y en J4 el email. ¿Sí? Recuerden que estos son los nombres de las variables. ¿Listo? Tal cual las creé aquí arriba. Y aquí les asigné un dato a través de un input box. ¿Listo? Aquí ya tendría un proceso de almacenamiento. Mire, estoy almacenando toda esa información en una tabla que me puede servir de base de datos. ¿Listo? Por último, para darle una salida a mi programa, yo he decidido hacer un mensaje de salida, un MSG Box, que diga o que le informe al usuario los datos fueron almacenados en la base de datos llamada, y estoy invocando acá, estoy trayendo el nombre de la constante. ¿Sí? Miren que la constante se llama nombre programa. Entonces básicamente él va a ir a buscar qué hay almacenado en esta constante
Y resulta que a esta constante yo le puse agenda personal. Entonces básicamente el mensaje va a decir: los datos fueron almacenados en la base de datos llamada agenda personal, porque mi constante tiene este dato almacenado. Y recuerden que ese dato no se puede cambiar, es un dato constante como su nombre lo indica. ¿Listo? Este entonces sería el código, mírenlo, no tiene más, no hay más hacia abajo. Aquí termina mi clase pública, esta es mi clase pública para el botón de abrir, y esta sería la asignación, la creación de constantes y variables. ¿Listo? Vamos a probarlo a ver si esto funciona. Listo, voy a cerrar esto acá, esto no se pierde. Y pues le voy a dar en el botón ingresar datos. Asegúrense que cuando le vayan a dar clic no esté activado este modo de diseño, porque si lo está, miren que pues me va a dejar mover el botón, acomodarlo, cambiarle su tamaño. ¿Sí? Estoy diseñando el botón, pero yo no quiero diseñarlo. Le voy a quitar el modo de diseño y le voy a dar clic. Miren que ahora sí se activa el código. Lo primero que hace entonces es llamarme el primer input box, que es el que me permite almacenar el primer nombre. Entonces, como lo dijimos, vamos a ponerle Pedro. Le doy a aceptar y me pide el segundo nombre, que sería, vamos a ponerle Antonio. Digita el primer apellido, por ejemplo Caicedo. Segundo apellido sería Molina. La edad de esta persona, pongámosle 57 años. La fecha de nacimiento, vamos a inventarnos una, 15 de mayo de 1975. ¿Listo? Miren el formato del date. Día, slash, mes, slash y el año. ¿Listo? No me dio ningún error. Me pide la dirección, vamos a inventarnos una acá. Carrera 20, número 1525. ¿Listo? Luego tengo el teléfono celular. Vamos a inventarnos uno. 321-405-5985. ¿Listo? Y por último tenemos el correo electrónico. Pedrito Caicedo @gmail.com. ¿Listo? Hemos almacenado, se supone que este sería el último input box, ya no hay más datos, miren que llega hasta correo electrónico, y al darle a aceptar, miren que hemos cumplido con la función de ingresar los datos a la agenda. Pero ¿qué pasó? No están en la tabla. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer ahora? Almacenar esos datos en la tabla. Para eso entraría el segundo botón. Al darle clic, miren lo que pasa. Me aparece el MSG Box y me inserta los datos en mi tabla. Mírenlos. Los datos fueron almacenados en la base de datos llamada agenda personal. ¿Listo? Miren que aquí llamo a mi constante. ¿Listo? Aquí pues podría arreglar un poco la tabla que me quedó muy corta. Podríamos aumentarle aquí a la dirección. Pero miren que aquí se puede ver que todo está en su posición correcta en la tabla. Ahora bien, mire lo que pasa si yo le doy de nuevo ingresar. Vamos a ingresar a otra persona. Ximena. No le coloquemos segundo nombre. Vamos a saltarnos ese. Vamos a ponerle Pérez. Vamos a ponerle Molina. Edad 25 años. Fecha de nacimiento, pongámosle 15 de agosto de 1995. ¿Listo? La dirección, calle Octava 890. Y el número de teléfono 315-789-5656. Correo electrónico sería ximenita@hotmail.com. Y hemos ingresado los datos.
Y al darle almacenar, miren lo que pasa. Desplaza a Pedro, que estaba de primero, genera una nueva fila y me está insertando el nuevo contacto. Mírenlo, está funcionando muy bien. Este sería entonces un ejemplo de una agenda hecha en Visual Basic usando los conceptos vistos en clase. Espero que les guste mucho este ejemplo, lo puedan hacer como trabajo autónomo. Y pues esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.